La migración es uno de los fenómenos más complejos del México social. En ella está una enorme potencialidad, pero también enormes injusticias. De eso hablaremos en el Estudio México Social. Para iniciar, los invito a que veamos el siguiente reportaje. La búsqueda del sueño americano sigue siendo una realidad en nuestro país. Pobreza, desigualdad y exclusión social son tan solo algunos de los factores que han ocasionado que millones de personas, en su mayoría jóvenes, migren al otro lado de la frontera de forma legal o ilegal. La meta, encontrar una mejor calidad de vida. Y es que un salario promedio en Estados Unidos es 8 veces mayor respecto a los sueldos que se perciben en México. Esto sin considerar la pérdida del poder adquisitivo de las últimas 2 décadas, que se estima es de entre 60 y 75%. Procedentes de zonas rurales o indígenas, los migrantes han optado por establecerse en áreas urbanas y conurbadas, cambiando radicalmente su forma de vida. Se estima que en 2010 salieron del país más de 1.050.000 personas. La mitad de ellos eran originarios de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Puebla y Veracruz, entidades donde la pobreza se ha acentuado considerablemente en los últimos años. Sin embargo, las implicaciones del fenómeno migratorio no son solo económicas o sociales, sino también culturales y educativas. Un estudio publicado por el Banco de México reveló que tras la crisis del 2008, en los hogares receptores de remesas, el trabajo infantil incrementó de 15.7 a 25.5%, mientras que la deserción escolar subió de 17.8 a 33.4%. En contraparte, las autoridades ven en la migración su lado positivo, el envío de remesas. Tan solo entre enero y marzo de 2013, las remesas que los migrantes mexicanos envían al país ascendieron a 4.822 millones de dólares, cifra similar a la inversión extranjera directa, que se ubicó en 4.987 millones de dólares. En 2009, los mexicanos se convirtieron en la primera minoría étnica con residencia legal en Estados Unidos, pues según datos del Buró del Censo de los Estados Unidos de América, de los 34 millones de personas de origen hispano que vivían de forma legal en ese país, 20% eran originarios de México. Como bien dice el reportaje, no podemos pensar en México social del siglo XXI sin pensar en la población que ha migrado, que migra y que se mueve. Por eso es muy importante para este estudio poder conversar contigo, un experto que ha dedicado muchos años a comprender el fenómeno migratorio. Gracias por estar en el Estudio México Social. ¿Podrías darnos un dibujo de esta complejidad que está atrás de lo que llamamos migración mexicana? Porque obviamente están los que ya se fueron, algunos por generaciones, los que se están tratando de llegar al norte o otra parte del país, pero también hay muchos fenómenos alrededor. ¿Cómo visualizas tú esta complejidad de la migración mexicana? Gracias por la invitación. Y sí, la migración no puede comprenderse de un solo aspecto. Para estudiarla habitualmente se desagrega en flujos de tanto de mexicanos como de otras nacionalidades que cruzan por nuestro país hacia Estados Unidos. Luego los flujos de retorno, tanto los voluntarios como los involuntarios, y asociado con ello un conjunto de costos y de problemáticas, también de ventajas de lo que ha significado la migración. Para ubicar un primer tema, te subrayaría que en los últimos 3 años, 4 años, que ha coincidido con la crisis económica en Estados Unidos, una recesión muy fuerte que afecta empleo, el número de mexicanos cruzando hacia Estados Unidos por esta razón laboral es un tercio o menos de lo que teníamos hasta 2007, que fue uno de los puntos más altos. Dicho de otra manera, los mexicanos ya no estamos yendo tanto a Estados Unidos, hay una explicación económica de mercado laboral que es fundamental y adicionada por toda la política de endurecimiento de la frontera y de endurecimiento muy grave
de las expulsiones de mexicanos que ya residían en Estados Unidos, muchos de ellos con familia, y que son retornados súbitamente a México. Ese es un panorama que Dinos conviene la cifra, destacar. ¿cuántos mexicanos se estima ya están en Estados Unidos? Nacidos en México, poco más de 11,5 millones. Hijos de estos mexicanos, una proporción similar, algo así como 10,5. Entonces, es que son mexicanos por derecho, aunque no hayan hecho la gestión, pero implica que nuestro país tiene 22, 23 millones de personas mexicanas residiendo fuera del territorio y que de suyo pues son escalas enormes y que transforman obligadamente nuestra manera de entendernos como nación. O sea, hasta hace poco tiempo México nos entendíamos los que estábamos en el territorio, quienes vivíamos en cada uno de los municipios, y quienes vivían fuera siempre habían sido materia de una visión marginal, muchas veces estereotipada, pero no era una dimensión que nos ocupara demasiado. En las últimas par de décadas esto se ha transformado radicalmente y nuestra nación ya tiene que definirse, porque ya lo es de facto, como una nación transterritorial. Nuestro concepto de lo mexicano también nos obliga a darle otros contenidos. Nuestras expresiones culturales mexicanas en Estados Unidos también nos obliga a comprenderlas como parte de aquello que ha evolucionado como cultura mexicana con toda su diversidad, como estamos acostumbrados a verlo en el sur o en el norte. Nunca son iguales nuestro concepto de mexicanos y de mexicanidad, y la cultura de ese mismo tono y de esa misma manera ha evolucionado fuera del territorio. Y habría que reconocerla y habría que asumirla como parte de la concepción de lo que es mexicano. Exacto. Esa es la postulación. Ahora, dime, ¿cuántos mexicanos son, digamos, expulsados? Las últimas cifras que tenemos, me decías que esto se ha incrementado. Se ha incrementado el perfil de las expulsiones. Las expulsiones se han mantenido relativamente constantes, entre 400,000, 350,000 al año, cifras gruesas. Se han mantenido constantes. Hace un momento mencionaba que el número de mexicanos en movimiento al norte ha bajado a 1/3 o poco menos, pero o poco más. Producto de la falta de empleo en los Estados Unidos. Correcto, pero las expulsiones se han conservado. Hasta 2007 la mayoría de las deportaciones eran personas que eran detenidas prácticamente en la línea al intentar cruzar, sobre todo la parte no documentada, o que tenían un día o pocos días de estancia en Estados Unidos. Hoy tenemos repatriaciones de personas, cada vez en volumen creciente, de personas que tenían 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años viviendo en Estados Unidos, que es una expulsión de un costo humano inenarrable, de algo extraordinariamente cruel, sobre todo cuando se separan familias, cuando niños, ciudadanos de Estados Unidos, que pierden a sus padres porque fueron expulsados. Y son cifras no menores. Entonces ahí hay un problema severo de literal crisis humanitaria y de un tono ya tremendo en términos de costos humanos que están ocurriendo. Entonces la proporción de estos mexicanos residentes en Estados Unidos de manera irregular es la que ha aumentado más. Entonces ya están cerca de la mitad del número total. Y para dar un dato, en el 2011, en el primer semestre de 2011, poco más de 40,000 personas que fueron repatriadas declararon tener hijos ciudadanos de Estados Unidos y que fueron separados. Entonces, en ese año posiblemente tuvimos 70,000 casos. 2012 sigue una tendencia parecida y ya puesto en números,
pues ya es un problema extraordinariamente grave. Por otra parte, tienes el fenómeno interno, o sea, una población que migra de sur a norte, de este a oeste, que tiene que ver con problemas de empleo, con problemas de desastres naturales. Es una realidad que hoy la migración no solo es el flujo histórico de sur a norte, es un flujo mucho más complejo. Sí, de hecho, bueno, México ha tenido distintas etapas importantes de esta movilidad. La primera, pues los años 40, 50, la movilidad rural urbana fue lo que nos ocupaba y ver los impactos en las ciudades. A esto se sumó después la movilidad internacional en una escala mucho mayor. Y el hecho es que ahora México es una nación del movimiento en una escala que no la teníamos registrada o que no estábamos acostumbrados. Y esto obliga sobre todo a redefinir las políticas regionales, en particular de zonas que reciben, por ejemplo, nuestra frontera norte, que ha crecido en gran medida debido a esta movilidad y que ha enriquecido esa región, esta movilidad. Y del otro lado, zonas que pierden, que se desacomodan las estructuras demográficas o que económicamente se deterioran aún más. Entonces, sí nos obliga a una revisión de una estrategia nacional para comprender nuestras movilidades, incluyendo la internacional, e integrarla como una variable estructural de toda política de desarrollo, porque cruza todos los temas: la economía, los servicios sociales, educación, salud, todo lo que es seguridad social en general, todos los derechos humanos, todos los derechos humanos, cuestiones urbanas, vivienda, transporte. Antes de cerrar esta primera parte del programa, pero también tenemos este proceso complejo, duro de la frontera sur. Correcto. ¿Cómo lo ves? Ahí hay otro gran proceso gigantesco y muy poco visible. En nuestra relación con Guatemala, especialmente, no solo Honduras y El Salvador, con quien también hay otra problemática, sí, pero en particular con Guatemala, se está construyendo toda una nueva regionalización binacional basada en el mercado laboral, parecido al que ocurre de mexicanos en Estados Unidos, pero ahora de trabajadores guatemaltecos entrando a trabajar a México, que son ya números muy importantes. La gran mayoría de estos cruces, por cierto, documentados, o sea, no están en un espacio de irregularidad, sino hay alguna formalidad importante en ellos. Pero lo que es significativo, y hay que también subrayar, es qué región se está construyendo, no solo desde el punto de vista de un mercado laboral, sino de estructura social y de una visión de desarrollo económico que sí necesita ser abordada con mayor profundidad. Un dato que ya nos debe alertar y que es parte de la problemática son los casi 600,000 eventos en promedio de esta movilidad laboral que cruzan por un día, 3 días, una semana a trabajar, especialmente en Chiapas y en la parte agrícola, y que se trata esencialmente de personas de muy baja escolaridad, de origen indígena o indígena en su gran mayoría, y que literalmente son sujetos a dinámicas laborales inaceptables en términos de seguridad social y de ingreso. Entonces, eso es un tema muy grande, un desafío muy grande, muy importante, y que no lo tenemos bien registrado. Y bien valdría la pena, no solo desde esa perspectiva, abordarlo, sino de conjunto, de desarrollo regional y de definir la relación de México con Centroamérica. ¿Qué región queremos? ¿Qué desarrollo queremos? Es un gran tema. Gran tema. Estamos hablando sobre la migración, el gran tema que sin duda pone en tensión todos los supuestos, todas las realidades. El presidente del Colegio Frontera Norte nos dice con razón, se está conformando identidades culturales nuevas que tenemos que reconocerlas no como algo más, sino una parte fundamental que está conformando realidades sociales, económicas, culturales, políticas diferentes. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de la migración de nuestro país, un país que se mueve y se va a seguir moviendo mucho más según estamos percibiendo. Vamos a un corte.
por la falta de empleo y falta de oportunidades que hay en México. Honestamente, pues el gobierno no ayuda a la sociedad a, a superarse. Trata de que la sociedad solo llegue a un nivel y hasta ahí. Yo soy uno de ellos y pues la razón es por una la falta de empleo y la otra cuando pues hay empleo está mal pagado. Falta de empleo y pues sí, pues más que nada para sacar adelante a la familia, porque aquí no hay muchas oportunidades. Casi todos los que se van a otros países es por progresar definitivamente y se juegan la vida y eso es para mí. Por la falta de trabajo y por falta de oportunidades en la Ciudad de México. ¿Cuál es el sueldo mínimo aquí en México al día? O sea, son 64 pesos, algo así estamos hablando. O sea, eso realmente no te alcanza ni para una comida del día. Y ese trabajo que tú haces aquí, obviamente en Estados Unidos es mucho mejor pagado. Es por la falta de trabajo en nuestra ciudad, porque el gobierno no apoya ni para estudiar, ni para abrir lugares donde puedan ellos desempeñarse y tienen que ir a buscar un mejor futuro, ya que aquí no lo encuentran y sus hijos o sus familiares carecen hasta de lo más mínimo, que es la educación, el vestido y la alimentación. Muchos expertos, la misma población que hemos entrevistado, nos dice esta realidad. La falta de empleo, la falta de oportunidades lleva a miles, millones de mexicanos que históricamente han migrado hacia el norte. Pero hay muchos que no lo logran y se quedan en la frontera. ¿Cuál es la realidad de esta población que se queda atrapada en las ciudades fronterizas? ¿Cómo se ve este proceso en las dimensiones que nos has comentado, social, culturalmente? O sea, ¿cuál es la presión que ahorita sigue viviendo la gente en la frontera con esta migración? Hay un dato que me gustaría integrar en la reflexión, y es que ya la frontera norte desde los 80 se convirtió en destino. No tanto es gente que se queda porque no cruzó a Estados Unidos, sino de suyo la región fronteriza se convirtió en destino debido en buena medida a un dinamismo económico que ha sido tradicionalmente intenso, incluso en los periodos de crisis económica de los 80 y 90. Últimamente hubo problemas de empleo por primera vez en la región fronteriza debido a la recesión en Estados Unidos y al grado de conexión tan intenso que hay entre las dos economías. Entonces sí hay un impacto, pero ha sido la primera vez en décadas. Entonces con esto subrayo la región norte con sus propios atributos de atracción, más efectivamente quienes iban a Estados Unidos y se quedaron en la frontera. Y de ello derivan sociedades, primero, muy nuevas en términos de sus años de creación ya como estructuras amplias. Tijuana debe tener en esa dinámica unos 60 años, 50, 60 años. Juárez, más o menos. Otras ciudades pues tienen larguísimas historias, pero ya como las de Tamaulipas, que tienen muchos más años, pero ya como ciudades de mayor calado, pues también tienen historias breves. Y ese efecto hace que no tengamos viejas estructuras anquilosadas o de poder o culturales. Se vuelven sociedades mucho más abiertas, más tolerantes, más integradoras. Y subrayo que el perfil de la migración, en términos de capacidades y de escolaridad, si la queremos medir ahí, ha sido muy bueno para la región fronteriza. Hay una recepción de personas con arrojo, con capacidades, con interés, y que en este entorno abierto se integra muy rápidamente. Hay dos elementos complementarios. Uno es que esta estructura económica cada vez más se articuló a redes globales de producción. Por ejemplo, la industria maquiladora, en electrónica, en automotriz, recientemente aeroespacial, dejó atrás la maquila simple, se vuelven procesos más complejos. Y con ello una vinculación de esa región con redes económicas mundiales.
y generadora de riqueza, esto hay que subrayarlo. Son zonas potentes económicamente. Y esto genera continuos espacios marginales en términos de acceso a servicios y calidad de la vivienda. Hemos hecho estudios en el COLEF de estas poblaciones y no hay mucha diferencia entre esta población sin servicios o vivienda precaria con alguna población también de ingresos relativamente bajos, pero que ya se estabilizó. No hay mucha diferencia en estructuras de edades, en ingreso, en empleo. Calidad de servicios. En calidad de servicios sí, porque están fuera, pero la diferencia esencial es tiempo de arribo a la ciudad. Entonces, de hecho, la migración, los flujos nuevos son los que se confrontan con una estructura urbana que no alcanza a integrar. Y esa es la paradoja del desarrollo fronterizo. Economías potentes con estructuras sociales que segregan, puedan que generar, excluyen, que generan enormes problemas sociales. Exactamente. Parte de esta dinámica poblacional pues tiene esta paradoja, ¿no? que no se compadece en términos de lo que este crecimiento económico. Y hay situaciones en donde el ingreso es relativamente mejor frente a un ingreso bajo en alguna otra ciudad. Pero en términos de acceso a servicios, por ejemplo, hay una diferencia muy notable. Entonces, la paradoja fronteriza es que ofrece mejores condiciones de ingreso, pero no necesariamente mejor calidad de vida, sobre todo para esta franja. Pero entonces, Tonatiuh, tenemos esta paradoja. Población que llega y probablemente tiene ingresos superiores a los lugares de origen, en entornos sociales pues también muy precarios, malos servicios o no servicios, un crecimiento desordenado, esta realidad de viviendas muy alejadas de los centros poblacionales, digamos, están la escuela, el centro de salud. Entonces la población también se inserta, pero se inserta de una manera muy desigual. Correcto, eso es bueno la imagen, porque sí tenemos economías de altísimo nivel tecnológico y de producción de primera y que producen materiales que están en todo el mundo. Y del otro lado, una franja importante de las poblaciones que no tiene acceso a servicios básicos o vivienda, aún teniendo empleo. Tenemos estudios que nos indican cómo esta población que está en estas zonas, pues paga el agua al doble que la población que se abre la llave, además de otras calidades de acceso. Entonces, este mapa lo que nos indica es la necesidad de estrategias y de políticas que conviertan esas capacidades económicas en una calidad de vida mucho más extendida en términos de grupos sociales y de espacios urbanos. Solo agregaría que la velocidad de integración de estas ciudades a estas poblaciones en términos de servicios son variadas. Tijuana, por ejemplo, lo ha hecho mejor frente a un Juárez que se nos rezagó pues por lo menos 3 lustros, generando zonas en condiciones muy graves de marginalidad de acceso a servicios. Y otras como Reynosa, que también tiene una problemática severa que hay que ya visualizar, pero que al mismo tiempo pues tiene este tipo de economías globales literalmente. Entonces ahí hay un desfase que hay que atender. ¿Cómo harías la diferenciación con respecto a esta dinámica, digamos, de la población que está en la frontera sur, que viene de Centroamérica y que tiene una intensidad migratoria, nos comentabas, muy alta, pero aquí es totalmente diferenciado, no hay esta integración, ni siquiera, digamos, cultural? O sea, ¿cómo podrías diferenciarlo en términos de mostrar esta realidad de sociedades modernas, les llamas, con servicios muy marginales, con ingresos, pero con una capacidad de absorción, por lo menos hasta ahora, y la frontera sur que pareciera que ser una dinámica intensa pero diferente? Sí, en la frontera sur hay una utilización muy burda de fuerza de trabajo. Explotación. Hay una explotación muy grave en términos de condiciones sociales. Y es una población circular. Entonces, la responsabilidad, por ejemplo, de
de seguridad social derivada del empleo, ni la tienen en Guatemala, ni la tienen Es una en población México. que va, trabaja unos días en México y se regresa. Cruza a diario, cruza por 3 días, cruza por algunas semanas, pero en condiciones muy precarias. Es la parte mexicana, la parte que absorbe esa fuerza de trabajo, está con responsabilidades mínimas con respecto a esta población, y hay un circuito de movilidad regional en donde tampoco la parte guatemalteca ofrece servicios médicos o de seguridad social básicos. Entonces una población que está en condiciones de marginalidad realmente muy, muy duras. Eso también es un tema a analizar con más cuidado y que nos obligaría a rediseñar qué estamos haciendo en frontera sur, con base en nuestra experiencia en frontera norte, y qué es lo que no debemos hacer en la frontera sur, y qué es lo que debiéramos hacer como estrategia de desarrollo compartido. Pero el gran tono de diferencia me parece está en esto de la integración. No hay integración, no hay interés en la integración, hay interés más bien en la circularidad, pero en condiciones muy precarias, y aquí en las ciudades fronterizas sí se integra progresivamente estas sociedades, aunque pasen ¿Cuál plazos de sería tiempo. tu hipótesis? ¿Por qué no hay esa integración en el sur? Porque tenemos una cultura en buena medida todavía neocolonial, estructuras económicas que sobreviven y que lo han hecho por décadas en esas condiciones laborales, y porque no hemos tenido una intervención como Estado en la regulación de ese mercado. Entonces, mientras esas condiciones persistan, pues esa circularidad que tiene potencialidades económicas importantes va a seguir en esas condiciones, cuando lo correcto sería desarrollar otros escenarios que incluso en beneficio de México está en su interés tener condiciones que generen desarrollo también en el lado de Guatemala. Vamos a un corte, estamos hablando sobre migración. Como vemos, nos dice el presidente del COLEF, de la frontera norte. Tenemos ciudades fronterizas que tienen pujanza económica, pero también expresan desigualdad, exclusión, segregación. Y una frontera sur en la cual es evidente la explotación, el abuso de los migrantes que llegan, trabajan en nuestro país por días y regresan sin ninguna garantía, ningún derecho. Vamos a un corte, estamos hablando sobre migración en el estudio de México Social. Aquí también tenemos el otro caso. Mexicanos que trataron, lograron, algunos por días, otros por más, y son expulsados de una manera muy abusiva, y que se quedan en las ciudades fronterizas. ¿Qué pasa con esta población? ¿Qué pasa con esta población? ¿Se logra visualizar en las ciudades fronterizas con respecto a los otros que llegaron para quedarse? ¿De qué tamaño estamos hablando? ¿Cuál es la complejidad de los que son expulsados y que seguramente tratan muchos de ellos de regresar a los Estados Unidos? En términos de volumen, la cifra ronda los 350,000 eventos por año. De esos eventos, el grupo creciente es de aquellas personas que ya residían en Estados Unidos, como decía hace un rato, incluso con situaciones de separación familiar muy crudos, muy literalmente crueles en términos de relaciones humanas, y que su expectativa es regresar con sus familias. Pero ahí es donde esa expectativa es muy difícil de cumplir, sobre todo porque jurídicamente entran en una situación ya de delito punible grave en Estados Unidos, y del otro lado la frontera se ha cerrado. Entonces es una situación muy dura, y que como Estado y como nación no hemos construido la política de recepción de estos nuevos flujos. Hasta hace algunos años la mayoría eran personas
que tenían su residencia en México, la amplísima mayoría. Entonces había una circularidad relativamente menos complicada, incluso para retornar a sus lugares o volver a intentar. En fin, había este movimiento y no parecía tan complejo. Ahora se ha vuelto muy complejo. Están retornando personas de edades mayores. La parte buena es que son calificaciones también superiores en términos de experiencias laborales. Y, un grupo de estos importantes, evidentemente, hablando perfecto inglés, con maneras de entender la economía distinto a lo habitual. Entonces, ahí hay capacidades visto del lado positivo, pero hay una dificultad de cómo integrar esas capacidades y a estas personas a una estructura en la que no quisieran estar. O sea, ellos no quieren estar y por otra parte... Es muy difícil regresar. Los gobiernos locales, el Estado en su conjunto, tampoco los tienen considerado como una parte, digamos, de la población a darles respuesta. Entonces están en una situación muy difícil, porque finalmente su aspiración es regresar a Estados Unidos. Correcto. Lo cual no se va a dar. O se va a dar en condiciones todavía de mayor fragilidad jurídica. O sea, una ilegalidad punible ya de manera más severa. Entonces son escenarios que ya en términos muy, muy concretos nos dejan a personas que quieren regresar a Estados Unidos y que es muy compleja su regreso, que pudieran regresar a sus lugares de origen en México y que muchas veces no traen ni documentos, ni recursos, ni dinero para esa movilidad básica. Otras personas que están con alguna problemática de salud, como aquellos que consumían droga, por ejemplo, algún tipo de drogas, y situaciones de menores o de familias separadas. Cada una de estas componentes requiere de tratamientos de política pública diversos y especializados. Y no tenemos, reitero, una estrategia de atención. Entonces son atendidos por organismos de la sociedad civil que con enormes limitaciones proveen alimento y hospedajes temporales en condiciones también muy precarias. Tenemos iniciativas de los estados y municipios, algunos intentando retornos, pero es una ayuda y de dimensiones muy pequeñas con relación al tamaño de la problemática, y no tenemos una estrategia de aprovechamiento de ese nuevo capital humano que por las razones más incómodas retorna a México, que pudiera ser parte de una estrategia de desarrollo regional. Ese mapa de indefiniciones está causando mucho daño y no tenemos claridad en términos de a qué institución le toca. Ni siquiera eso. Podemos decir, nos toca a todos, pero no hay un quién específicamente le toque qué cosa. Y en esa indefinición de decir, a todos nos toca, equivale a decir, quién sabe quién puede hacer algo. Nadie. Y en eso está obviamente estos casos recientes de jóvenes estudiantes, probablemente iniciando universidad, son expulsados y tampoco hay una respuesta educativa para reconocer sus estudios e integrarlos, o sea, los llamados dreamers que le llaman. Correcto. Que también es una parte muy dramática de un joven pues que tiene que acreditar aquí nuevamente lo que cursó allá, y también hay un silencio, omisión del sector educativo en términos de ofertarles por lo menos a estos jóvenes una propuesta educativa que aproveche sus capacidades ya creadas. Sí, son fenómenos a los que no estamos preparados. Y sí, por lo menos tenemos que tener conciencia, medirles adecuadamente y trazar las estrategias. Ahora, en especial en Tijuana, hay una situación que nos preocupa mucho, porque es la más cruda, la más dura de estos retornos, que son personas que regresan sin recursos, sin identidad, buena parte de ellos con algún problema de consumo de drogas, que son separados de su familia, que ya no pueden regresar, y que terminan en una condición emocional de deterioro muy fuerte, y que además no tienen espacios de recepción
y terminan viviendo en lugares inhumanos, en el bordo de un canal del río Tijuana o en un espacio escondiéndose ahí de las policías para que no les detengan. Entonces vuelven personas que ni fueron bien atendidas en Estados Unidos, ni son bien atendidas en México. O sea, estás hablando de personas que fueron expulsadas, que traen grandes procesos de vulnerabilidad, adicciones, problemas incluso de ciertas enfermedades mentales, en pobrezas enormes que están en el bordo y que son ignorados por todos. Literalmente. O sea, ya es un tema conocido, ya es un asunto más visible. ¿Cómo los denomina la población del bordo? ¿Cómo se...? Las residentes del bordo, ¿no? Y esa es una situación que requiere distintas estrategias. Hay algunos quienes quisieran regresar a sus lugares de origen, pero ni tienen recursos ni tienen identidad. Cero. Hay quienes requieren una ayuda para tratamiento de adicciones. Hay quienes requieren empleo porque tienen capacidades y pueden hacer actividades importantes, pero que por su condición de fragilidad no les permite una inserción adecuada. Y puesto todavía más en lo inmediato, hay personas que requieren dónde dormir, dónde asearse, dónde alimentarse. A ese nivel está. ¿Y esto es algo en todas las ciudades? En Tijuana en particular creció esta población con estas características. En todas ocurre de manera mucho más puntual, pequeña, más precisa, pero en Tijuana en particular se densificó esta área pegada a la línea fronteriza y es una población que requiere urgente ayuda y no tenemos como Estado con claridad a quién le toca. O sea, el municipio dice, no es una responsabilidad mía porque finalmente no es una población que yo reconozca como parte de mi ciudad. El Estado, digamos, Mexicali, el gobierno estatal, piensa que es un problema de la Federación y la Federación no tiene una propuesta. Hay apoyos con indefiniciones enormes, por ejemplo, del municipio tiene algunos intereses de solidaridad importantes y de apoyo, y al mismo tiempo una policía que medra sobre ellos. Sí, que los ubica ya como sujetos a observación y delincuentes, detención. Una discriminación por apariencia, por espacio y por imagen. Y luego el Estado también hace su parte, trata de hacer alguna parte de ayuda médica, de ayudar a las organizaciones que ayudan para que esto fluyan algunos recursos, pero no hay claridad de qué institución tiene que coordinar todo esto y tiene que asumirlo, porque alguien lo tiene que asumir. Ahorita la realidad es que esta población está más sujeta a la solidaridad de organismos de la sociedad civil que hacen su parte y hacen una parte extraordinaria, y menos a una acción mucho más organizada del Estado que pudiera ocurrir. Solo, si me permites dar un dato que es muy significativo. Los mexicanos en Estados Unidos envían remesas por 20,000 millones de dólares al año. Traducido a pesos son 250,000 millones de pesos. Es una cantidad extraordinaria de recursos. Si una milésima de esa cantidad que se le pidiera a las empresas que hacen grandes negocios en estos flujos, una milésima o 2 milésimas se les pidiera para apoyar estas situaciones extremas, ya hubiéramos resuelto buena parte del problema. Ya tendríamos los recursos para hacerlo. ¿Hay una estimación de cuántas personas estamos hablando, la población del bordo? La del bordo sí está medida, son poco más de 1,000 personas, y es un flujo. Entonces hay quienes están, entre comillas, permanentes, que son 60% de este volumen. Hay otro porcentaje que está a plazos relativamente cortos, que pueden ser meses. Y esta movilidad nos puede llevar a totales anuales
por alrededor de 5 o 6 mil personas en estas condiciones de precariedad extrema. Y puesto en esas dimensiones, pues realmente no significaría un esfuerzo imposible su atención. Es más bien una falta de coordinación y de decisión y de una estrategia muy puntual con responsabilidades claras. Así es, como ven, vamos a un corte. Atrás de la migración también están estos grupos abandonados por todos, discriminados, en situaciones de alta vulnerabilidad, en la cual nos encontramos nuevamente esta paradoja. Ciudades con pujanza económica, pero también un gobierno y sociedad que no logramos simplemente proponer, hacer una propuesta que logre garantizarles a estos grupos vulnerados alguna salida, alguna protección. Vamos a un corte y regresamos al estudio de México Social. Pero en el fondo tenemos que reconocer que la migración es no solo un derecho, sino también un proceso que genera enormes posibilidades y potencialidades a individuos y a regiones. O sea, tenemos que reconocer que la migración sin duda es un fenómeno que debe verse en ese sentido, de la capacidad que tiene para detonar todas las potencialidades de regiones, lugares, localidades. Así es, hemos tocado puntos difíciles, pero la migración es una gran fuerza de cambio social que genera evolución en las sociedades, promueve desarrollo en las sociedades, y eso lo atestiguan claramente las ciudades fronterizas, que con este dinamismo al que aludí hace un rato, a pesar de sus dificultades, está descansando en esta fuerza de cambio social que es la migración. Buena parte de la economía sur de Estados Unidos, en algunos sectores más, en otros menos, pero o de toda la economía de Estados Unidos ahora con la diáspora mexicana en Estados Unidos, forma parte de esas fuerzas sociales de cambio. Nuestra nación, hace un rato comentábamos, y hay que vernos en todo el mapa de manera transterritorial. Tanto somos mexicanos quienes estamos aquí en la capital o quienes están en Los Ángeles y son mexicanos por nacimiento, por derecho o por herencia cultural, que también hay mucho de ello. Entonces hay un balance también muy bueno en términos de desarrollo, de diversidad cultural, de enriquecimiento, de posibilidades de vida en las personas, sustentado en la migración. Entonces ese es un hecho. En ese sentido, déjame tomar ese punto porque lo subrayaste. Hoy en día, la expresión mexicana en términos de cultura en el norte, en los estados de California, por decirlo, es tan válida, tan fuerte, que debería también ser un objetivo traerla a México y conocerla. Correcto. Sí, si nos entendemos como nación transterritorial, así como evoluciona en cada una de nuestras regiones ciertos modos de la cultura, ciertas especificidades de nuestra cultura, así también ha sucedido en Estados Unidos con las comunidades mexicanas. Forman parte de nuestra cultura, reivindican nuestra cultura, practican nuestra cultura, y lo vemos en cantidad de ejemplos cotidianos, desde el arte hasta en las familias. Entonces, entendernos de esa manera modifica la vieja imagen de que decía que hay que llevar la identidad nacional a la frontera o a Estados Unidos para que no se pierda. Ese es un mito, y es un viejo mito que hay que transformar hacia algo más productivo, y es que hay que traer nuestras formas culturales que evolucionaron fuera del territorio, traerlas y reconocernos y asumirnos con esta diversidad. Y valorizarlas con esta diversidad. Entonces, estamos promoviendo una
en el Colegio de la Frontera Sí. Norte una reivindicación del mito de Aztlán, ¿no? Ese fantástico Sí, lugar del norte, que quién sabe dónde estaba, pero es cómo recuperar es cómo regresar de Aztlán otra vez y de entendernos con ello por razones de identidad, por razones de desarrollo de la nación, incluso hasta por razones económicas. Sobre todo los mexicanos que han logrado asentarse y establecer una vida formalizada y exitosa en Estados Unidos, plena. pues son nuestra población más rica, ¿no? Proporcionalmente. Y tenemos que conocerla y recuperarla y tratar de aprender de ellos. Pero en esto tú mencionaste, en el fondo también está un Estado que pueda comprender esta dimensión, de un México que tiene expresiones transterritoriales mayores, pero también un México que tiene, un Estado que tiene que garantizar los derechos humanos, obviamente de los que están en su territorio. Y ahí creo que hay una gran zona gris, deja ponerlo de una manera positiva. ¿Cómo visualizas, realmente está el Estado mexicano tomando pasos, reconociendo que se requiere una enorme transformación al interior para garantizar los derechos de todos, sobre todo esta población, la del bordo, de los centroamericanos que están? Hay elementos, digamos, a 10 meses de nuevo gobierno federal, hay elementos que tú digas, estamos avanzando. En el último tramo del sexenio anterior se aprobó por primera vez una ley de migración que es muy protectora de derechos humanos. Es una ley correcta en ese sentido. Y a esa ley le falta impactar en estructuras y en procesos de todo lo que llamamos gestión migratoria y movilidad migratoria. Es un asunto muy complejo, pero esa adaptación del parámetro que establece la ley a, por ejemplo, nuestro trato hacia Centroamérica y los flujos de centroamericanos por México, ahí hay un hueco que tenemos que avanzar todavía. O incluso de los propios mexicanos, que hay zonas del país que es de suyo peligroso. La movilidad, seamos o no migrantes, también esa es otra realidad que estamos La violencia como un factor que está también incidiendo brutalmente en los flujos de movimiento de la población. Correcto, hay escenarios de violencia que generan otros factores de movilidad. Y este mapa lo cerraría con la construcción de una política migratoria integral que sí está en el horizonte de este gobierno y por primera vez está diseñando un plan especial de migración. Y yo esperaría que este plan especial sí genere esas especificidades, sí asigne estas responsabilidades, sí defina estos huecos que todavía nos falta por recorrer y daríamos un paso adelante muy valioso. Y del otro, pues es el escenario en general de Estado de Derecho, ¿no? de vigencia de sus instituciones en todo el territorio, pero especialmente en donde la violencia sigue siendo un rubro, un desafío, ¿no? de todos los días y que no está resuelto. Entonces, con esos dos paquetes son los que están en el mapa, que se cruzan con el tema de migración y de movilidad de las personas. Y pues nos toca ser optimistas y contribuir. De hecho, pues, queremos estar cerca de este programa especial, de tal manera de que esta conversación y los temas que tuvimos pues puedan tener algún impacto y que ya no tengamos estos escenarios como el bordo de Tijuana, que ya no tengamos cosas horribles que pasaron en San Fernando, en Tamaulipas, que no tengamos esta ignorancia de este mercado laboral muy precario que hay entre Guatemala y México. Esta imagen dura que transmitimos de la bestia, este tren que trae, y que lo seguimos presentando, y pareciera ser que ya forma parte del paisaje. ¿no? Entonces, como nos estamos acostumbrando a ver a cientos de hombres, mujeres arriba de los vagones con grandes riesgos,
como si fuera algo natural ante un Estado que no se conmueve y tampoco reacciona. Y creo que eso es parte fundamental. Sí. Y en ese sentido, ojalá, como tú dices, este programa especial reconozca estos huecos, pero también es un tema de capacidades y de responsabilidades. ¿Qué le corresponde al municipio, al Estado, a la Federación? Yo no sé si hay esa voluntad a nivel de los estados fronterizos de asumir sus responsabilidades. Hay voluntad y cierta estructura que lo vuelve inevitable. No se puede ser omiso en el escenario. Y sí hay necesidad de precisar responsabilidades. En el mundo ideal, por ejemplo, con respecto a repatriaciones, los deportados, pues debiéramos tener una instancia de recepción, un aparato, en términos que proveyera de información, de alimentos inmediatos, de ayuda inmediata, de comunicación inmediata, de hospedajes inmediatos, de manera correcta, que hay casos que requieren asistencia psicológica inmediata. Ojalá un día podamos tener más visibilidad de lo duro que es esto y de cómo sí es necesaria una intervención de Estado integral y repartirnos responsabilidades. A ver, hay ciertos grupos de población que no podemos regresar a Estados Unidos. Bueno, hay que crear toda una política alternativa. Hay grupos de población que requieren atención médica. Hay quienes van a requerir mayor cuidado en términos de atención psicológica. De las primeras 72 horas son críticas, marcan rubro, y el Estado debiera tener capacidad de atención y no depender necesariamente de la buena voluntad de organismos civiles, que son los que están dando ahorita la pelea mayor. Así es. Bueno, con este comentario yo te agradezco mucho al presidente del Colegio de Frontera Norte que haya estado en el Estudio México Social para hablar de los temas más duros y complejos, la migración, esta realidad que somos un país que migra, que se mueve y que sin duda tiene que construir una política migratoria, pero una política que exprese que realmente, independientemente de su origen, quien esté en nuestro territorio tendrá un Estado que es solidario, que puede cumplir los derechos y que puede realmente dar una alternativa. Olvidarnos de ese mito de que simplemente es un tema de lograr reformas migratorias en Estados Unidos. El Estado mexicano tiene que enfrentar el dilema de la migración y también lograr realmente la potencia que es en términos de una dinámica que está asociada a la migración. Muchas gracias, Tonatiuh, por estar en el Estudio México Social. Muchas gracias a ustedes. Un gran gusto, gracias.